Buenas noches, mi nombre es Angie Natalia Alarcón. Voy a hablar acerca del capítulo 7 de Metodología de la Investigación y se trata del diseño de investigación. Comenzaremos explicando qué es un diseño de investigación. Se conoce como plan o una estrategia para obtener información de dicha investigación. Dependiendo del tipo de la investigación, difieren los diseños. El enfoque cuantitativo las maneja para darle respuesta a las hipótesis anteriormente planteadas y el cualitativo, por otro lado, las puede tener o no, aunque se recomienda hacerlo. Para explicar mejor todo esto, voy a proponer un ejemplo. Vamos a hablar acerca del síndrome de Tourette. Síndrome de Tourette, como sabemos, es un trastorno nervioso que provoca movimientos involuntarios, sonidos involuntarios. Vamos a formular una pregunta para nuestro diseño de investigación. La pregunta es la siguiente. A mayor información sobre el síndrome de Tourette que posee un sujeto en específico, se mostrará menor evitación en la interacción con el mismo. Para definir todo esto, primero sacaremos la variable independiente y luego la dependiente. En este caso, la variable independiente es la causa y la variable dependiente el efecto. Vamos a formularlo de la siguiente manera. La variable independiente en nuestro caso va a ser el grado de información sobre el síndrome. Y la variable dependiente va a ser la conducta que presenten las personas al exponerlos o al presentarles un sujeto con este trastorno. Vamos a empezar a hablar de los requisitos que necesita una investigación. El primer requisito es el siguiente. La manipulación de una o más variables independientes para ver el efecto en las variables dependientes. Es decir, la única variable que se manipula es la independiente. ¿Por qué? Porque al manipular esta tendrá un efecto condescendiente en la dependiente. Esta no se manipula, esta solo se mide. Entonces, el grado de manipulación puede realizarse en 2 o más grados. El nivel mínimo son 2, presencia o ausencia. Vamos a utilizarlo con el ejemplo para que sea un poco más claro. Vamos a hacer 2 grupos de personas. Unos no les vamos a ofrecer información acerca del síndrome. A los otros sí, los vamos a llevar a un seminario donde les vamos a explicar de qué se trata el síndrome, qué provoca, qué cambios genera en la persona. Cuando exponemos a estos 2 grupos a una situación con un sujeto con el síndrome, vamos a ver los efectos que causan uno, tanto en el uno como en el otro. ¿Por qué? Porque solo a uno se le manipuló la variable independiente, que fue el grado de información que se le está ofreciendo. Al otro no. Entonces hay presencia y al otro no hay presencia. Ahí podemos empezar a evaluar qué consecuencias trae. El segundo requisito es medir la variable dependiente de acuerdo a lo que causó la variable independiente. Esto se puede hacer por medio de observaciones, encuestas, etc. El tercer requisito es el control o la validez interna. Esto genera un grado de confianza en los resultados que se obtienen. ¿Qué puede invalidar un experimento o qué puede generar una invalidez interna? La historia, que significa eventos o acontecimientos externos que ocurran durante el experimento, que influyan solamente en algunos de los participantes. También está la maduración, la cual genera un cambio en alguno de los participantes. Se encuentra también el instrumento de medición y el ambiente que pueda variar durante el experimento y esto afecte los resultados. También tenemos la selección, que no sean equivalentes los grupos que seleccionamos para evaluar, y la mortalidad, que abandone el experimento. Otra también muy importante es la difusión de tratamientos. Hay que evitar a toda costa de que se comuniquen entre sí y mantener los grupos totalmente alejados para que no se transmitan información y no se vaya a ver afectado el experimento. ¿Cómo se logra la validación interna? Entonces, primero se deben tener 2 o más grupos de comparación, como mínimo. Y segundo, tener una equivalencia en los grupos en todo, excepto pues en la variable independiente. ¿Cómo se logra tener una equivalencia inicial? Hay 2 formas: asignamiento al azar o el emparejamiento. Al azar es escoger los participantes aleatoriamente. Y de emparejamiento consiste en igualarlos dependiendo de alguna característica específica. Para ser sinceros, el mejor de todos es el de azar, ya que es más preciso y confiable. En los tipos de diseños de investigación tenemos 2, los no experimentales y los experimentales. Vamos a hablar primero de los diseños experimentales. Estos se subdividen en preexperimentos, cuasi experimentos y experimentos puros.
Los diseños experimentales son los más citados en la literatura. Ellos utilizan una tipología propuesta por Campbell Stanley que utiliza símbolos para los diseños de investigación. Comenzaremos con la R. La R significa asignación al azar de participantes, lo que vimos anteriormente. La G significa un grupo específico. La X es el tratamiento o estímulo que se le está asignando al experimento o a los sujetos. El 0 significa la medición que se le va a hacer a todo este proceso, ya sea a los sujetos o ya sea el experimento que se realizó. Esto se puede hacer a partir de encuestas, observaciones, un cuestionario. La E significa emparejamiento, lo que hemos hablado ya, que era seleccionarlos o emparejarlos en grupos con características iguales. La línea final significa ausencia del estímulo. Aquí tenemos un claro ejemplo de diseño de investigación utilizando la tipología. Esta primera parte, significa la asignación de participantes al azar en el grupo 1. Esta significa que se aplica una medición previa antes del estímulo. Bueno, la X significa estímulo que se está aplicando y esta significa la aplicación de la medición después del estímulo. O sea, es decir, este es el grupo que vamos a evaluar. Vamos a aplicar una medición antes de hacer el experimento para saber en qué condición se encuentra nuestro grupo. Aplicamos el experimento o el estímulo. Y por último hacemos otra medición para saber cómo cambió el concepto o la conducta de nuestro grupo luego de haber aplicado ya el estímulo o el experimento. Es importante saber que cuando tenemos dos grupos a comparar y estos dos mediciones se encuentran de forma vertical, indica que tienen lugar en el mismo momento de tiempo. En cambio, cuando se encuentran de manera horizontal de izquierda a derecha, significa que se midieron en tiempos distintos. Bueno, ahora comenzaremos a hablar de los tipos de diseños experimentales. Primero vamos a hablar del diseño de preexperimentos. Se llaman así porque su grado de control es mínimo. Entonces, se pueden diagramar de la siguiente manera. Hay dos tipos. Estudio de una sola medición. Un solo grupo, se aplica un estímulo y se mide el efecto de dicho estímulo. Estos no contienen varios grupos de comparación. Generalmente es útil como primer acercamiento al problema de investigación. No existen referencias de estas variables antes del estímulo. No existe la manipulación de la variable independiente. Únicamente como se ve acá. Un grupo, se aplica estímulo, se mide. Es todo. También se encuentra el de la preprueba y posprueba. Entonces, en este se aplica una prueba previa al tratamiento, que vendría siendo esta, y se finaliza con una posprueba. Un punto a favor de este es que posee una referencia inicial y se puede ver el estado en que se encontraba la variable dependiente, es decir, el grupo a estudiar, antes del estímulo, que vendría siendo este. Las desventajas de este diseño es que no existe la manipulación ni el grupo con el cual se establece la comparación, es decir, solo tenemos un grupo a comparar, nada más. Ambos resultan ser estudios exploratorios, ya que no establecen una relación entre variables. Ambos tienen un único grupo al cual se le está implantando un estímulo, pero no hay posibilidad de relacionarlos de alguna manera. Seguimos con los experimentos puros. Son los únicos que reúnen los dos requisitos necesarios para una validación interna: grupos de comparación y equivalencia en los grupos. También pueden incluir una o más variables independientes o variables dependientes. Pueden utilizar prepruebas y pospruebas. Las prepruebas no siempre se utilizan, pero las pospruebas sí son necesarias para saber qué efecto tuvo. Dentro de estos experimentos tenemos varios diseños. El primero es el diseño con posprueba únicamente y grupo de control. Entonces, aquí podemos apreciar la ausencia
de la variable dependiente. Entonces, esta va a ser la variable dependiente o el estímulo que se va a aplicar al grupo a estudiar. En este primer grupo se aplica, en el segundo grupo no. Aquí vamos a medir qué efecto tuvo al aplicarla y qué efecto tuvo al no aplicarla. Cuando se realiza a la misma hora, por eso es que se encuentran de forma vertical, como ya lo habíamos dicho anteriormente. El segundo es el diseño con preprueba y posprueba y grupo de control. Aquí se asignan al azar los participantes. Como ya sabíamos en la tipología, la R significa asignación al azar. Y simultáneamente se aplica la preprueba. Un grupo recibe el tratamiento o el estímulo y el otro no. Y posteriormente se aplica la posprueba. ¿Qué hacemos acá? Vamos a medir en qué forma influye primero la aplicación del estímulo y segundo el tipo de grupo. Es más preciso porque vamos a evaluar primero en qué estado o qué condiciones tienen los grupos antes de aplicarles el estímulo o el experimento. Por eso se realiza la preprueba, para tener una mayor exactitud al momento de recoger resultados, y ya la posprueba define cómo reaccionaron ambos grupos luego de aplicar el estímulo.